Hola amigos, aquí en otro capítulo de nuestro apasionante programa. Hoy estoy muy contento porque he preparado el material con gran entusiasmo y lo quiero compartir con todos ustedes y agradecerles además la participación que han demostrado y que así me lo ha hecho saber YouTube en mi correo. Respecto a lo que vamos a continuar del capítulo anterior, es un llamado a la honestidad, a lo poco que sabemos, la verdad de las cosas, porque cada vez que hablamos y sobre todo que uno ve a un personaje en YouTube, y más de verme a mí que soy Mario Bulley en este programa Nuevo Ensayo, la gente se pregunta quién es este caballero, quién es este señor, y otros también, los más atrevidos, se preguntarán quién es este pelafustán. Y la verdad es que soy médico, pero me encanta ser además un buen comunicador. Me encanta estudiar, revisar algún tema y compartirlo con ustedes. Pero ¿por qué quiero decirles lo ignorante que somos? Porque revisando este material me doy cuenta que hasta el peso y el metro han cambiado. Para que ustedes sepan, en mayo del año pasado, del 2019, el kilo ya no es el kilo al cual todos estábamos acostumbrados. Cambió el kilo y también cambió el metro. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se habían dado cuenta? El kilo siempre fue convencionalmente un cilindro que estaba guardado en una localidad cerca de Versalles, en París. Era un cilindro de plutonio con iridio y que tenía propiedades, desde luego, de resistir el tiempo. Pero ¿qué pasó? Transcurrieron 100 años y el kilo ya no era un kilo. Había perdido 50 microgramos. Un desastre. Claro, no es un desastre para el que va a comprar un kilo de papa, un kilo de pan o se pesa para ver cuánto ha engordado en la cuarentena. Pero sí es un desastre en el mundo científico, en el campo espacial, ¿ya? Entonces hoy día quiero contarles que hasta el kilo, que es una unidad tan básica de medida, hasta el kilo, ¿ya?, es diferente. Hoy día está el kilo medido en relación a la teoría de Planck, o sea, de irradiaciones electromagnéticas. Es una cosa confusa, pero lo que les quiero transmitir es que el kilo que ustedes conocían ya no es el kilo. Y el metro tampoco. Hoy día el metro, ¿qué es lo que es? La distancia que recorre la luz en una fracción de tiempo. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque si el kilo y el metro ya no son los mismos, y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, se pueden imaginar con qué soberbia y también un dejo de arrogancia estamos tratando de entender lo que es la libertad, lo que es la justicia, lo que es la equidad, lo que es la tolerancia, lo que es el consenso, etc. O sea, primera cosa entonces, un llamado a la humildad. Acerquémonos con mucha humildad a cada uno de nuestros desafíos. Y en ese plano, en ese camino, hoy nos vamos a acercar a tratar de entender esta inestabilidad del mundo que estamos viviendo. Es una inestabilidad espiritual incluso, nos ha afectado muchísimo. Es una inestabilidad política, laboral, económica y también, créanme, es una inestabilidad científica. ¿Y quién es el personaje que lleva la batuta en este ámbito de la discusión? Es un profesor llamado Peter Turchin. Peter Turchin. Él es un soviético, pero que trabaja en Estados Unidos. Es un hombre joven y que ha creado una nueva ciencia para tratar de entender todo lo que está pasando. Así como hay gente que está preocupada de crear una vacuna, ¿ya?, Peter Turchin ha creado una nueva ciencia, y esta ciencia se llama la cliodinámica o cliometría. ¿Y por qué Clio? Porque Clio es una de las musas, ¿ya?, de la antigua Grecia, encargada
de inspirar al hombre, en este caso de inspirar a los científicos. Y recuerden ustedes que son 9 las musas, pero no nos vamos a distraer en eso. ¿Y qué hacía esta musa? Ella tenía el encargo divino de conservar la historia para que los hombres no olvidaran los grandes acontecimientos y no olvidaran a sus héroes, ¿ya? Entonces se cuenta que esta musa, sobre todo Clío, que era gran inspiradora, se acercaba a los hombres y susurraba al oído lo que tenían que hacer. Esa es la inspiración. Entonces Turchin a su ciencia le pone cliodinámica. ¿Y qué dice este hombre? Cosas aterradoras. Les pido que se armen de coraje, porque, por ejemplo, lo primero que dice que nuestra sociedad va a ir de mal en peor. O sea, vamos a enfrentarnos a un empeoramiento social progresivo. No es predecible cuánto tiempo. Todo va a depender de las estrategias que seamos capaces de elaborar para parar este empeoramiento. Lo segundo que dice Turchin es que la gente desde hace ya tiempo, a lo menos 10, 15 años, no está acatando las normas sociales que gobiernan el discurso civilizatorio. No está acatando las normas, ¿ya? O sea, hay un discurso necesario para que cada uno pueda comportarse con cierta libertad en esta estructura social que llamamos sociedad. Bueno, esas normas no se están cumpliendo. Tercero, y este punto es a mí por lo menos el que más me gusta, estamos en presencia, queridos amigos, de una descomposición en la política como nunca antes vista. Hay una política que no está dando el ancho a nuestros desafíos. ¿Y por qué? En muchas columnas nuestras, incluso aquí en Chile ya lo habíamos visto, hay una incompetencia en los políticos electos. Muchos de nuestros políticos, no solamente de centro, ni de derecha, ni de izquierda, todos nuestros políticos no tienen la competencia necesaria para una política moderna, contemporánea o neocontemporánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan cosas tremendas, como en nuestro ambiente político, aparecen personajes que más que representar a un determinado grupo de habitantes, de chilenos, de regiones determinadas, van al Congreso a chacotear, van al Congreso a payasear, son verdaderos bufones. ¿Y cuál es el peligro que yo veo a esto? Que nadie le ha puesto el cascabel al gato. Todos ponen fotos, hacen algunos comentarios, a veces hilarantes, pero la verdad es que nadie ha dicho que la finalidad de este comportamiento bufonesco, ¿ya?, de este payaseo, es desprestigiar el discurso político, deslegitimarlo, ¿ya?, de tal manera que la gente no crea en los políticos. Nosotros tenemos 2 políticos bastante conocidos que lo único que hacen, y a veces se agrega otro, hacen payasadas. De divertido no tienen nada. La verdad es que eso es muy trágico, ¿no? Porque están deslegitimando el discurso político. ¿Y por qué? Porque quieren que haya una reivindicación de otras instancias políticas, especialmente la calle. Que prácticamente la calle sea como una asamblea paralela al Congreso Democrático. Y no nos sorprendamos que a poco andar, ya, sea muchísimo más importante tener calle que llegar licenciado en Historia de la Universidad de Princeton o con un licenciado o un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford. Y así va a ser. Y la gente no lo va a valorar. Porque, desgraciadamente, la gran mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo, no entiende. Entonces le va a dar lo mismo si el hombre tiene calle, o tiene Princeton, o tiene Oxford. Va a ser todo homólogo, todo uniforme, porque ese es el ambiente cultural que se está creando.
El otro punto sigue siendo la desigualdad. La desigualdad es quizás uno de los fenómenos más antiguos. Les recuerdo que ya Charles Darwin, allá por el 1835, cuando viaja a Concepción, que yo les conté que había viajado por Yumbel, pero la verdad es que eso era nada más que para ponerle un poco de humor al programa. Obviamente que Charles Darwin viajó en barco, ¿ya? Y atracó en la isla Quiriquina. Cuando él llega a Concepción y ve este desastre, la catedral en el suelo, todo derrumbado, en su diario lo que más comenta, le aterró la desigualdad. 1835. Estamos en el 2020 y todavía se sigue hablando de la desigualdad como en aquel entonces. Pero ojo, ¿por qué? Porque hay ideologías y concretamente, por ejemplo, el marxismo, Carlos Marx, a quien he leído bastante, él siempre quiere motores en su pensamiento. Y la lucha de clases, ya con el proletariado y la burguesía, ya no le estaba dando resultados. Incluso él muere y ya prácticamente esa lucha estaba un poco perdida. Porque siempre el desarrollo va sacando cada vez más al proletariado de su condición y lo va convirtiendo en clase media. O sea, hay movilidad social. En cambio, con la desigualdad es un motor más eficiente. Tenemos que tener cuidado. Es un motor mucho más eficiente. Porque siempre va a haber desigualdad. Siempre. Entonces hay que estar bastante alerta. ¿Qué vamos a entender por desigualdad? ¿Y qué valor le vamos a dar? Bueno, eso en cuanto a Turchin. Acuérdense, Peter Turchin, un gran profesor de ecología y de biología evolutiva en una de las universidades norteamericanas. Vamos ahora a otro punto que he considerado de interés analizar en relación a esto mismo. ¿Qué pasa con nuestros políticos? ¿Qué pasa con esta incompetencia política? Con esta poca preparación para representarnos frente a los grandes desafíos, que por lo demás ahora ya no solamente son desafíos de Chile. Con la globalización actual son desafíos globales también. Entonces la preparación tiene que ser mucho mayor. Yo lo veo alarmante desde el siguiente punto de vista. Siento en lo personal que hay un abuso de los políticos. De partida están como omnipresentes, están presentes en todo, en las radios, en los matinales, en las columnas de análisis, sea cual sea el tema, siempre están nuestros políticos opinando, ¿ya? Entonces es preocupante. ¿Y por qué? Porque de alguna u otra manera hay ideologías que están tratando de regular el mundo cultural. Están tratando de tomarse nuestra mente y así poder ir asegurándose ellos en el poder que tanto ansían. Por eso, a modo de metáfora, es bastante violenta. Le pido que por favor la entiendan con altura de miras, con criterio formado, como se dice. Yo creo que lo que están haciendo hoy día los gobiernos, en el momento en que está la política, no el gobierno, la oposición y todo, es tratando de construir una suerte de grillete electrónico, pero con leyes, ¿ya? De manera que ese grillete, de alguna forma, lo puedan insertar en la conciencia de los ciudadanos. Y así el ciudadano, entonces, no va a ser capaz de diferenciar la manipulación de la libertad. Es una tarea casi como de política de ficción, pero es lo que está pasando, o lo que yo creo humildemente que va a pasar. Un grillete electrónico que como un switch se va a insertar en la conciencia de los ciudadanos
Y de esa forma entonces vamos a poder comportarnos como ellos así lo han soñado. Va a ser una etapa de robótica, pero donde los robots desgraciadamente vamos a ser nosotros mismos. Ahora, así como empecé con una referencia a la mitología y a una de las musas, Clio, les recuerdo que todas las musas eran hijas de Zeus y de Mnemosine, ¿ya? Que era un titán. El enamorado de Zeus con Mnemosine tiene 9 hijas al mismo tiempo, que son las 9 musas, en un solo parto. Miren la fantasía de la mitología. ¡Qué parto múltiple! 9 mujeres, 9 musas. Bueno, y ahora para terminar yo voy a recurrir a otro mito que es también relacionado a los trabajos de Hércules o de Heracles, como ya lo dije en el programa anterior, y se refiere al león de Nemea. Uno de los trabajos era que Heracles o Hércules tenía que cazar al león de Nemea, un león que estaba comiéndose todo el ganado y amenazando la zona. Entonces las flechas de Hércules o de Heracles estaban envenenadas con la sangre de un monstruo, de la hidra, de un pantano que se llamaba Lerna. Y mi buen hombre le tiraba y le tiraba flechazos al león, pero no le pasaba ni una flecha. De ahí viene el dicho cuero de león, ¿ya? Se refiere a este mito. O sea, era un cuero del león que no podía ser traspasado por las flechas envenenadas. Ahora, nosotros, y yo lo aprendí en mi trabajo en el consultorio, con una madre, yo era bastante joven, debo haber tenido unos 4 años de egresado recién. Un día la madre, a raíz de una observación que yo le hice, me dice: ay doctor, me dice, usted es demasiado joven, ya va a aprender lo que es capaz de estirar el pellejo de los pobres. Lo que es capaz de estirar el pellejo de los pobres. Bueno, a raíz de eso, y después pasando muchos años, han pasado ya 40 años han pasado efectivamente, me encuentro con este mito del cuero de león que no le entraban ni las flechas. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que somos capaces de defender con nuestro pellejo, ¿ya? Nuestras ideas tienen que tener pellejo. Nuestro espíritu tiene que tener pellejo. Así como lo tiene nuestra carne y que así como lo tienen nuestros huesos. Y este pellejo es el que nos tiene que proteger. ¿Y de qué? Nos tiene que proteger de todas las ideas envenenadas. Así como las flechas de Heracles estaban envenenadas con la sangre de ese monstruo del pantano, así también las ideas, muchas ideas, están envenenadas por la mente de gente que lo único que quiere es agarrar o tomarse el poder a como dé lugar. Ahora, ¿quién dice esto? No crean que lo digo yo. Esto lo dice otro de los tremendos profesores en este minuto en el mundo universitario, que ya se los nombré hace algunos programas atrás, Nassim Taleb. Él tiene un libro que precisamente se llama Dar la piel o poner el pellejo. ¿Y por qué lo he elegido? Porque cuando él habla de libertad, él dice, a raíz de esto mismo, dice, la libertad nunca es libre. Cada persona tiene tanta libertad como los compromisos que cierra. Cada persona tiene tanta libertad como los compromisos que cierra, o que adquiere, o que contrae, o que abraza, o que asume. ¿Ya? Yo lo había dicho en algún programa anterior, que libertad, a mí los años y la vida me ha enseñado que es saber estar bien amarrado. Por eso
y en honor a un filósofo que es bastante de izquierda, que es Gilles Deleuze, un tremendo francés del año 1915. Le toca vivir su pubertad con la Segunda Guerra Mundial. A poco andar se le muere un hermano, más bien se lo matan. Pero él declara que no es marxista. Y su obra sí parece demostrarlo. Y en algún minuto lo que le aprendí a Deleuze, que nosotros tenemos un gran compromiso con nuestro momento histórico. Nosotros tenemos que crear los conceptos. Lo dije en el primer programa. Nosotros tenemos que crear los conceptos con los cuales podamos contar nuestra época, con lo que podamos contar lo que nos tocó vivir. Y hoy día yo traigo un concepto que vamos a aprender. El concepto es la ligarefobia, de ligar, de compromiso. Ligarefobia. Obviamente que el ligar está en latín. Y fobia es el temor, el miedo. Por lo tanto, este nuevo concepto que vamos a aprender, que no está en el diccionario, por supuesto, ni en Wikipedia, ni en ninguna parte, ligarefobia, significa miedo, pánico al compromiso. Y díganme ustedes si no es lo que estamos viendo cada día en nuestra vida. La gente no quiere comprometerse en ningún orden. Y lo más grave de todo, que esto también ha infiltrado la voluntad o la espiritualidad del compromiso amoroso. Incluso en ese plano, tanto la mujer como el hombre o quien sea no quiere compromiso. Es más, y esto es para que terminemos el programa y nos quedemos pensando. Hoy día el compromiso se ha transformado en un anticompromiso. O sea, si no tienen ustedes claro lo que es el nihilismo y lo que es no reconocer los valores, piensen en el momento que estamos viviendo actualmente. Y así, rápidamente, como cada vez, como cada programa, estamos terminando. Quiero agradecerles una vez más el pertenecer a el asistir a este encuentro, ¿ya? Viendo el programa, por favor, véanlo con calma. Traten de entenderlo, entusiásmense pensándolo, ¿ya? Porque la finalidad más importante de este programa es motivarnos a pensar. Y pensar no a lo lejos, pensar todos los días. El pensar es mucho más importante que lavarse los dientes. Es mucho más importante que ponerse desodorante, ¿ya? Es mucho más importante que ducharse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no lo tenemos en primer lugar? Pensar todos los días. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.